cada eliminatoria hacia la Copa del Mundo sucede de todo: escándalos, polémicas, victorias de último minuto y por supuesto goleadas. Hoy nos detendremos en este último punto, por eso prepárense para repasar el resultado más holgado en cada una de las ediciones de las clasificatorias de CONMEBOL hacia el Mundial. Arrancamos por la primera edición de las eliminatorias que hubo en Sudamérica, la cual fue camino al Mundial de Suiza 54. Allí solo participaron Brasil, Paraguay y Chile, y en el debut de estos dos últimos equipos fue donde se presentó la mayor goleada de aquella edición, pues la garra guaraní se hizo un festín con un combinado chileno que llegó con muy pocos entrenamientos antes del primer partido y con un exceso de confianza que le costó demasiado caro a los australes, que saldrían de Asunción goleados por 4-0. Camino Suecia 58, la mayor goleada llegó en el recordado partido jugado en Puerto Sajonia entre Paraguay y Uruguay, prácticamente una final por el liderato y el cupo al Mundial del grupo 3 de aquellas eliminatorias. Allí se impuso el renovado equipo paraguayo, que apelando a una solidez defensiva descomunal y a la contundencia de su estrella Florencio Amarilla, goleó a los uruguayos por 5-0, resultado histórico ya que significó la primera eliminación de la Celeste en unas eliminatorias y la primera clasificación de Paraguay a un Mundial sin invitación de por medio. Para ir al Mundial de Chile 62, la mayor goleada llegó en la revancha de una llave muy desequilibrada. En aquella oportunidad, las eliminatorias se redujeron a simples duelos a ida y vuelta. Allí quedaron emparejados una Argentina repleta de estrellas y una novata selección de Ecuador que a duras penas contaba con el nombre rutilante de Alberto Spencer. Sin embargo, en el campo las diferencias fueron notables, y luego del 6-3 registrado a favor del albiceleste en Guayaquil, en la revancha el baile de los argentinos continuó con un 5-0 en la Bombonera, que le dio el pase al Mundial a los locales con un escandaloso global de 11-3. La mayor goleada para ir a Inglaterra 66 también se explica a partir de las enormes diferencias que había en ese entonces en cuanto a desarrollo futbolístico por parte de los dos protagonistas. La Vinotinto apenas en su segundo encuentro en toda la historia por eliminatorias debía ir al imponente Estadio Centenario a enfrentar a la poderosa Uruguay de Pedro Rocha y compañía. Allí, como se esperaba, el partido fue un trámite para la Celeste, que se llevó un 5-0 con el que empezó a encaminar el liderato que luego le permitió clasificar al Mundial del 66. La disparidad de niveles también se vio reflejada en la máxima goleada que hubo en la eliminatoria a México 70. Allí la responsable fue nada más y nada menos que la extraordinaria Brasil, dirigida en ese momento por Joao Saldanha. La canariña no decepcionó en el Maracaná ante Venezuela, el rival más débil del grupo, al que le pintó la cara con un contundente 6-0, donde se lucieron figuras como Tostao, Jairzinho y Pelé, autores de la media docena de goles que prácticamente aseguraron la clasificación del equipo que eventualmente se alzaría con el título en el Mundial del 70. La goleada más significativa en las eliminatorias rumbo a Alemania Federal 74 ocurrió en un contexto muy especial. En el grupo compuesto por Uruguay, Colombia y Ecuador, los cafeteros llegaron con ventaja en la fecha final tras vencer a una convulsionada selección uruguaya en Montevideo, aturdida por el reciente levantamiento de la dictadura militar en su país. Bajo ese clima de tensión, la Celeste tuvo que asumir el partido final ante Ecuador, encuentro que estuvo en suspenso hasta último minuto, ya que los jugadores recibieron llamados de no presentarse como protesta ante la dictadura. Finalmente, sucedió todo lo contrario. El cuadro charrúa se presentó en el Centenario y ante la necesidad de vencer a la Tri por más de 2 goles se empeñó al máximo y terminó venciendo por 4-0, resultado que le permitió a la Celeste alcanzar el liderato y la clasificación por diferencia de gol. Curiosamente, la goleada más importante en las eliminatorias Argentina 78 también es la más holgada en toda la historia de la clasificación al Mundial de CONMEBOL. Esta la protagonizaron las selecciones de Brasil y Bolivia en un partido válido por la segunda fase, donde los ganadores de grupo jugaron un triangular en Cali, Colombia, para determinar los dos cupos directos y el repechaje. Allí, la solidez con la que los bolivianos habían ganado su grupo brilló por su ausencia. La verde fue víctima del calor caleño y del baile que le propinaron los brasileños, que liderados por Zico triunfaron por un aplastante 8-0. Camino a España 82, Brasil también hizo de las suyas frente a un rival de menos quilates para lograr la goleada más importante de aquella edición de las eliminatorias. Esta sucedió en el marco final de una campaña donde Brasil ya se había asegurado el primer puesto y tenía que cerrar su participación recibiendo a una débil Venezuela en Goiânia. La Vinotinto, a pesar de arrancar bien aquellas clasificatorias, acusó su preparación tardía y el conflicto que imperaba entre los clubes y la FBF en ese momento para completar unas pésimas eliminatorias, las cuales acabaron con una manito en contra por cortesía de Brasil, que hizo gala del talento descomunal que luego le permitió ganarse la admiración de muchos en el Mundial de España.
Rumbo a México 86, la mayor goleada tuvo lugar en el grupo 2, concretamente en el encuentro disputado en Santiago entre Chile y Ecuador. Aquel partido no se pareció en nada al duro y parejo 1-1 de la fecha inicial, pues desde un primer momento la Roja salió a arrollar a la Tri. A pesar de que el partido estuvo detenido por casi una hora por un apagón, los que no dejaron de estar prendidos fueron los jugadores chilenos, que hicieron vibrar a su público con una actuación colectiva extraordinaria, donde Caselli y Aravena brillaron con luz propia. Al final, el 6-2 reflejó las grandes diferencias que hubo en aquel cotejo disputado en el Estadio Nacional de Chile. Pasamos al proceso camino a Italia 90. Acá la goleada más importante de nuevo la encontramos en un Brasil-Venezuela, disputado en territorio brasileño. Por la tercera fecha, ambos seleccionados se citaron en el Estadio Morumbi de Sao Paulo, donde los dirigidos en ese momento por Sebastião Lanzarote se lucieron ante el limitado equipo comandado por Carlos Moreno, que corroboró su pésimo estado de forma en aquellas clasificatorias, cayendo por 6-0 ante la Canariña con una actuación estelar de Careca, que en aquella tarde se iría a casa con un póker de goles. Camino a Estados Unidos 94 encontramos lo que fue la segunda mayor goleada en la historia de las eliminatorias de CONMEBOL. El responsable de la masacre fue nada más y nada menos que la Super Bolivia de los Oscar Gorta, Echeverri, Valdivieso, Platini Sánchez y compañía, los cuales se lucieron en el último partido en casa de aquellas eliminatorias ante la débil selección de Venezuela de ese tiempo, por lo que los bolivianos se dieron un banquete donde los 7 goles reflejaron la enorme diferencia que hubo entre los dos equipos en aquella tarde en La Paz. Con el camino a Francia 98 se abrió la era del todos contra todos en Sudamérica, pero hubo cosas que no cambiaron, como las goleadas a Venezuela en aquellos tortuosos años 90 para la Vino Tinto, protagonista una vez más de la goleada más holgada de las clasificatorias, la cual tuvo lugar en el partido que enfrentó a los seleccionados de Chile y Venezuela por la fecha 11. Allí los dirigidos por Eduardo Borrero sufrieron de principio a fin el olfato goleador de Bambam Zamorano, que en menos de media hora marcó un póker para poner a Chile por delante 4-0. Finalmente, la faena acabaría con un 6-0 a favor de la Roja, la cual decretó la goleada más importante de la primera eliminatoria todos contra todos en Sudamérica. En el camino a Corea-Japón 2002 nos encontramos con otro capítulo de la saga Brasil-Venezuela para encontrar la goleada más importante de aquel proceso eliminatorio. Esta vez la novedad fue que la paliza ocurrió en suelo vinotinto, donde el entusiasta pero frágil equipo del Pato Pastoriza sufrió la cara más letal de la Canariña, que aprovechó las concesiones en defensa de los venezolanos, dejando un rutilante 6-0 en aquel partido disputado en Maracaibo. Goleada que empezó a marcar el tramo final del Pato al frente de un combinado venezolano que afrontó diversos cambios importantes durante esos años de transición. Rumbo a Alemania 2006 hubo varias goleadas que acabaron 5-0, pero tal vez la más significativa fue la manita que Colombia le propinó a Uruguay en Barranquilla, ya que implicó a dos rivales directos en aquella edición. Esto ocurrió en el marco de la fecha 7 de las eliminatorias, donde ninguno de los dos venía bien en la tabla. De hecho, el noveno ubicado recibía al octavo. Pero en aquella tarde calurosa de Barranquilla apareció la mejor versión del equipo de Reinaldo Rueda, que guiado por un Víctor Danilo Pacheco en estado de gracia, desnudó todas las falencias de aquella Uruguay dirigida por Fossati, que sucumbió ante el calor, la humedad y el espectáculo que dieron los colombianos en ataque, que se llevaron el triunfo con un claro 5-0. Sudáfrica 2010 fueron unas eliminatorias inolvidables para Perú y muestra de ello es el haber protagonizado la mayor goleada de aquella edición. El responsable fue una letal Uruguay que aprovechó el complicado momento por el que pasaba la bicolor en ese entonces, pues llegaba como penúltima de la eliminatoria y solo 2 fechas después de que se destapara el escándalo del Hotel Golf Los Incas, por lo que las distracciones de los peruanos no se hicieron esperar en la cancha. Además, la expulsión de Paulo Guerrero a los 38 minutos lo echó todo a perder. Como resultado, Uruguay terminó divirtiéndose de lo lindo, dejando un histórico 6-0 en aquella fría noche del 17 de junio del 2008. El proceso rumbo a Brasil 2014 tuvo como goleada más abultada el 5-0 que Colombia le endosó a Bolivia por la 11ª fecha de las eliminatorias. Resultado lógico para dos equipos quienes se encontraban en momentos totalmente opuestos, pues mientras los cafeteros comandados por José Pekerman estaban en medio de su idílica campaña de eliminatorias donde superaban a todos en el calor de Barranquilla, la Bolivia dirigida por Xavier Ascargorta era penúltima de la tabla y su rendimiento caía en picada. Por eso el 5-0 reflejó lo visto en aquella tarde barranquillera, donde Colombia registró su victoria más holgada de aquellas eliminatorias camino a Brasil 2014.
En el proceso rumbo a Rusia 2018 también un 5-0 fue la goleada más importante y esta llamativamente involucró a Venezuela, que acabó penúltima, pero al menos se permitió el placer de golear a Bolivia en casa en la fecha 11. A esa altura ninguna de las dos selecciones la pasaba bien en las eliminatorias, pues ocupaban los dos últimos lugares de la tabla. Sin embargo, Venezuela pudo redimirse ante su gente aprovechando el pobre semblante de los dirigidos por Ángel Guillermo Hoyos fuera de casa. Con un hat-trick de Joseph Martínez vencieron por 5 tantos a la verde en Maturín. Y llegamos a la goleada más abultada de las últimas eliminatorias a Qatar 2022, donde de forma inédita acá aparecen Ecuador y Colombia, selecciones que por la fecha 4 dejaron para la historia un resultado tan sorpresivo como meritorio y sospechoso en el Estadio Casablanca de Quito, pues el 6-1 a favor de la Tri reflejó a la perfección las enormes diferencias que se vieron sobre el campo, respaldadas por un enorme despliegue futbolístico de los ecuatorianos, que fueron contundentes ante todas las concesiones que ofrecieron los colombianos en defensa, los cuales pasaban por un álgido momento de divisiones en la interna del grupo, entre el cuerpo técnico, la dirigencia y los jugadores. Peleas que se confirmaron luego de aquella escandalosa goleada, donde llovieron las acusaciones de lado y lado. Todo esto acabaría con la inminente salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia. Y con esto terminamos el repaso por las mayores goleadas en cada una de las eliminatorias sudamericanas hacia la Copa del Mundo que se han disputado hasta el momento. ¿Recordaban todas estas palizas? ¿Cuál fue la que más les llamó la atención? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.